A continuación, vamos a tener a la doctora Lourdes Rodríguez, quien presentará la ponencia Seguridad de vacunas anti-COVID. La doctora Lourdes Rodríguez estudió medicina humana en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Ella es especialista en medicina interna, otorgada por la Universidad San Martín de Porres en Lima, especialista en medicina de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad San Martín de Porres, y también tiene una maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales en la Universidad Peruano Cayetana Heredia. Adicionalmente, tuvo un fellowship en el manejo de pacientes con VIH en la Universidad California en San Diego. Entonces, con esa introducción le damos la bienvenida a la doctora Lourdes Rodríguez. Muy buenas noches, doctora. Qué bueno Buenas volver a noches, verla. Andy. Sí, sí, buenísimo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para poder compartir un poquito de un tema tan lindo que me han encargado, así que espero poder ayudar con la información. No sé si pasas los slides, por favor. Sí, ¿usted desea que yo los pase para presentarlo? Sí, sí, si no, no hay problema. También los puedo, me avisas y también lo puedo compartir acá. No sé qué es más sencillo. Como usted, doctora, usted también puede compartir y aquí Ok, lo ayudamos para déjame que... entonces ver acá. Listo, ahí ¿Me se avisas cuando lo está... estén viendo? Sí, ya se está viendo, doctora. Solamente si lo colocaría en pantalla completa, le agradeceríamos... Ok, ¿Ahí se ve doctora. bien? Sí, sí, doctora. Solamente para hacer unos pequeños así recados, que a Ok. los asistentes, si tuvieran alguna consulta, que por favor la hagan en el chat del Facebook. Y doctora, el amable recordatorio que usted cuenta con 25 minutos de exposición y 5 minutos antes yo le estaría avisando. Muchas gracias, doctora. Buena Perfecto. presentación. Gracias. Ok, bueno. Entonces, adelante con lo que he preparado para compartir esta noche en relación a la declaración de conflictos de interés, ninguno para esta presentación. Una de las cosas que creo es la mayor pregunta en relación a las vacunas de COVID-19 es si realmente el corto tiempo en el que se hicieron las vacunas nos garantiza la seguridad de las mismas. Y pienso que esto es importante que lo tengamos todos muy claro, sobre todo todos aquellos que tenemos el encargo y todos los profesionales de salud que tenemos el encargo de transmitir información que sea basada en evidencia y que realmente genere la confianza, ya que probablemente después del agua potable en el mundo, las vacunas son el invento más extraordinario que ha permitido el desarrollo de la humanidad y combatir temas de salud pública. Entonces es importante que tengamos en consideración, déjenme poner el puntero. Ok. Es importante que tengamos en cuenta primero que los investigadores utilizaron redes de ensayos clínicos que ya existían para cuando empezaron con las investigaciones para la vacuna de COVID-19, pero además partieron de un momento importantísimo que prácticamente a los 30 días después de que se anunció la pandemia, ya estaba de manera libre todo el genoma del virus disponible para todas aquellas compañías que pudieran justamente desarrollar investigación para la vacunación. Entonces, todas estas circunstancias de avance tecnológico realmente sentaron las bases para poder avanzar más rápidamente con el desarrollo de la vacuna. Además, la fabricación comenzó mientras los ensayos clínicos aún estaban en curso, que como vamos a ver más adelante en un cuadro, probablemente este aspecto es una de las cosas que más ha ayudado en el acortamiento del tiempo. Por otro lado, las vacunas de ARN mensajero son más rápidas de producir que las vacunas tradicionales, y vamos a ver algunos detalles más adelante, y las agencias regulatorias, la FDA y el CDC, hacia el mundo occidental, pero por otro lado, las agencias regulatorias como EMEA
y las que no son tan internacionales, pero que son importantes, agencias regulatorias como de Inglaterra o de Rusia o de la misma China, e incluso OMS, realmente priorizaron la revisión, autorización y la recomendación de las vacunas que tuvieron este desarrollo. Acá podemos ver realmente dónde está la diferencia de los esquemas de desarrollo que se hizo para la vacuna COVID-19. En donde se acorta el tiempo es aquí, en donde se hacen los ensayos clínicos y las aprobaciones. A la vez que va ocurriendo todo esto, también se va dando la fabricación y desarrollo. Y esto ya genera un acortamiento de probablemente 1 año o 2 años, porque no es tan sencillo la fabricación, la manufactura en general de las vacunas. Y acá podemos ver el esquema tradicional en donde vemos cómo, sin que se tengan que superponer los tiempos, realmente esto puede durar como mínimo 5 o 6 años de un esquema tradicional. Veamos un poco las vacunas y de cara a las que de alguna forma más rápidamente se vieron aprobadas. Tenemos, por ejemplo, la vacuna de Pfizer basada en RNA mensajero, la de AstraZeneca junto con la Universidad de Oxford basada en adenovirus y en DNA, que luego vamos a ver algunos detalles adicionales. La de Moderna, muy similar a la de Pfizer, también basada en RNA, y la de Sputnik 5, basada en vector viral no replicante, muy similar a la de Oxford AstraZeneca. Una de las cosas importantes para ver el tema de seguridad de cualquier producto, y con mayor razón en el caso de las vacunas, es tener en cuenta las participantes en los estudios de seguridad. Primero, que realmente sea un número importante definido para la muestra de los estudios de ensayo clínico, pero además la diversidad que sea incluida. Y una de las cosas que se pudo ver, por ejemplo, en el caso de la vacuna Pfizer, en el caso de la fase 3, fueron más de 43.000 personas mayores de 16 años que fueron incluidas en los estudios tanto en Estados Unidos, Europa, Turquía, Sudáfrica y América del Sur. Y acá podemos ver la distribución como tanto para mujeres como para hombres, y también una distribución en el caso de diversas etnias o razas en general, hispanos o latinos, negros o afroamericanos, asiáticos, y en menor porcentaje el caso de indoamericanos o nativos de Alaska. Pero como ustedes pueden ver, realmente fue diversificada la muestra para la evaluación de la seguridad de la vacuna. En este caso, en el caso de Moderna, también nuevamente un N mayor de 30.000, y nuevamente vemos con una amplia diversificación, en este caso personas mayores de 18 años, tanto en diferencia de género como en una diversificación en el caso de etnias. Cuando vemos la de Johnson Johnson, nuevamente más de 40.000 participantes. Aquí incluso además está mencionado Perú como uno de los países participantes, y podemos ver nuevamente que también la diversidad, además del tema de género, fue realmente amplio como para poder tener una información que permita ver cómo se mueve la seguridad en estas vacunas. Vamos a desarrollar este aspecto de la seguridad con algunas preguntas que pueden ser muy prácticas, además de responder a nuestra audiencia, y también para responder a nuestros pacientes, a la gente de nuestro entorno. Y probablemente una de las preguntas que más nos venga es: ¿alguien que tiene alergias debería recibir la vacuna contra el COVID-19? Y acá es importante tener en cuenta, primero, que aquellas personas que tienen antecedentes de, sobre todo, reacciones alérgicas graves, como anafilaxia, estas personas no deberían recibir la vacuna a menos que realmente esté en un entorno que pudiera intervenir ante una situación de emergencia, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, podría haber personas que necesitan recibir la vacuna por una condición de riesgo, de repente alguna situación de inmunosupresión, alguna comorbilidad importante, pero que también tienen una situación, una historia de anafilaxia previa. Estos pacientes deberían ser vacunados en un entorno
seguro, en donde realmente se garantice el acceso a una situación de emergencia como manejo de adrenalina, corticoides, intubación. Eso es importante preverlo y que el paciente lo tenga en cuenta en relación con su médico tratante. Pero por otro lado, es importante tener en cuenta que las vacunas, las que están acá mencionadas, pero en general todas las que hasta este momento tienen aprobación, incluso no solamente estas que son las norteamericanas, no contienen huevo, gelatina, ni conservantes de látex. De todas maneras, dependiendo del proveedor de salud, uno debería chequear específicamente qué es lo que contiene cada caso, sobre todo para casos individuales, y poder prever alguna alergia en especial. Pero bueno, vamos a ver realmente por qué podemos decir o por qué podemos inferir que las vacunas de COVID son o no seguras. ¿Okay? Acá primero tenemos la vacuna de Pfizer. Esta es una vacuna muy interesante que, si bien ya la tecnología ya existía, no es que se generó con el COVID, ya la tecnología existía. Pero una de las cosas interesantes es que además estas vacunas son mucho más sencillas de ser fabricadas. Lo que se hizo fue fabricar prácticamente el ARN mensajero que va a codificar la glicoproteína spike, que, como ustedes ya saben, es prácticamente la que permite el ingreso del virus en las células humanas para producir la infección. Pero ¿qué es lo que hacen con esta vacuna? Para que esta glicoproteína o esta ARN que vaya a poder producirse dentro de la célula humana, tiene que estar envuelta en una nanopartícula de lípidos, y esto es lo que permite que este RNA pueda entrar a la célula humana, y al entrar a la célula humana va a entrar al citoplasma. Aquí es muy interesante este tema porque va a ser la diferencia entre las vacunas de ADN. Esta entra al citoplasma y en el citoplasma se produce la traducción de la información. La ventaja grande que tiene este tipo de vacunas es, uno, que la fabricación puede ser muy sencilla, pero las nanopartículas de lípidos pueden ser difíciles de conservar a temperaturas menores de 70. Y eso hace que, por ejemplo, tanto la vacuna Pfizer como la de Moderna, que se parecen mucho, van a requerir de temperaturas realmente de al menos de menos 70 grados para poder mantener la naturaleza de esta estructura, ¿ok? Pero usualmente la inquietud de muchas personas, y sobre todo de aquellas corrientes antivacunas, están en relación a la presencia del RNA mensajero dentro de la célula, planteando que que ese RNA mensajero se va a conjugar con el RNA o con el ADN de nuestras células humanas, y nos va a cambiar nuestros cromosomas, lo cual es falso, y por lo tanto podemos inferir que en este aspecto, por lo menos que plantean los que pudieran ser los antivacunas, esto no es así. Y una de las cosas más bien interesantes es que la forma como se genera es como conseguir un fabricante interno de los antígenos para la fabricación de las inmunoglobulinas, y generar de esa manera la inmunidad no solamente humoral, sino la inmunidad celular, que probablemente sea la que confiera mayor protección a largo plazo frente a este virus. En el caso de la vacuna Moderna es muy parecida a la estructura y la forma como se va a plantear la inmunidad en relación a la de Pfizer, y nuevamente las nanopartículas de lípidos son las que van a rodear al ARN para el ingreso y para proteger este pedazo de ARN mensajero, que es el que nos interesa que sea el que mande la señal para la fabricación. Veamos más bien qué tenemos de diferente en relación a la vacuna Johnson Johnson, que va a ser muy similar a la de AstraZeneca. Estas son igualmente también pedazos recombinantes, pero en este caso no va a ser un ARN, sino un ADN, que para ser introducido en las células va a utilizar un virus, un adenovirus, que en este caso es el adenovirus 26. Esto hace que la vacuna sea más estable y va a tener
no necesita una temperatura de menos 70 grados, va a necesitar temperaturas de 5 o 6 grados para su almacenamiento. Pero tanto esta vacuna como la vacuna de AstraZeneca, estos adenovirus, sí entran, en este caso es un adenovirus humano, sí va a penetrar el núcleo, ¿ok? Pero igual es un DNA que no es un plásmido y por lo tanto tampoco se va a conjugar con el cromosoma humano y tampoco existe el riesgo de generar una alteración cromosomial o genética del genoma humano, ¿ok? Acá tenemos la de AstraZeneca. La diferencia fundamental entre la de Johnson y Johnson y la de AstraZeneca es que en este caso utiliza un vector viral que es un adenovirus de chimpancé no replicante. En el otro también es no replicante, pero es un adenovirus humano. Pero la forma como ingresa a la célula y la forma como lleva el ADN a la célula y penetrando hasta el núcleo es muy similar en relación a la vacuna de Johnson y Johnson. La vacuna Sputnik lo que utiliza es también adenovirus, pero son adenovirus de la gripe, y la particularidad que tiene aquí la Sputnik es que en la primera dosis utiliza un tipo de adenovirus y en la segunda dosis utiliza un segundo tipo de adenovirus. Pero básicamente la forma como ejerce la presencia de inmunidad es muy parecida a las otras vacunas que hemos mencionado. Acá tenemos la vacuna de Sinopharm, cuya tecnología va a ser muy similar a la de Sinovac, que son la otra vacuna china. ¿En qué consiste esta vacuna? Los investigadores del Instituto de Productos Biológicos de Pekín lo que hicieron es realmente obtener 3 variantes de coronavirus en los hospitales chinos y eligieron estas cepas por las que tenían la capacidad de replicarse en células de riñón de mono cultivadas en tanque con bioreactores. ¿Y qué es lo que hicieron con estos virus? A estos virus los sometieron a beta-propiolactona y de esa manera los inactivaron. Y lo que hicieron al estar inactivados, lo que hacen es producir una vacuna de la manera tradicional, como uno produciría algunas otras vacunas en el pasado, y esto es lo que se inyecta en los participantes, y de tal manera que la persona que recibe este tipo de vacuna va a tener la exposición a partes o al virus en completo, pero no tiene la capacidad de reproducirse, pero sí va a estar expuesto a las diversas partes y en donde lo más importante para la exposición van a ser las spike. ¿Ok? Tenemos acá, por ejemplo, las vacunas que hasta ahora tenemos autorizadas en Perú. Una es la Sinopharm, que se llama Verocell inactivada, y la otra que es la de Pfizer, que ya hemos hablado en relación a esta vacuna. Y veamos acá las características de los CESAVI posiblemente asociados a otras vacunas COVID-19 en algunos países del mundo. Acá no me quiero explayar porque vamos a tener una charla, entiendo, después de la mía, específicamente de farmacología, de farmacovigilancia en relación a las vacunas. Pero podemos ver que en todas estas vacunas que ya están liberadas y siendo usadas en diferentes partes del mundo, podemos ver que con la cantidad de dosis administrada, y esta es una información que la puede encontrar, que es el primer informe de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación liberado por el equipo de IETSI de salud, nos permite ver realmente cómo vamos a tener eventos serios, no serios, algunos ligados o no a anafilaxia, pero lo más importante es que todos estos están en seguimiento. Nuevamente acá tenemos la misma información, pero en relación a otro tipo de vacunas, en relación al número de dosis que se han expuesto, y también podemos ver las ESAVI más frecuentes que podemos tener hasta la fecha. Pero, por ejemplo, preguntas en relación a la situación de seguridad y en relación a si estas vacunas van a proteger o no las distintas variantes de COVID-19, primero que tengamos en cuenta que las vacunas en general que tenemos hasta ahora se desarrollaron con el coronavirus de las cepas salvajes, y aunque estas vacunas
pueden tener un desempeño bastante bueno con la mayoría de las variantes, aún queda por realizar investigaciones para ver qué tan buenas van a ser en todas las condiciones de las variantes que se vayan presentando, o incluso en algunos casos, como lo que se vio en Sudáfrica, con algunas variantes que se estaban presentando, que algunos tipos de vacunas podrían no estar funcionando tan bien. De todas maneras, se tiene previsto también que los fabricantes vayan creando también modificaciones de la vacuna, muy probablemente en aquellas como las que tienen RNA, que son de más fácil manejo para la fabricación, pueda hacerse la modificación según las variantes. Otra de las preguntas de seguridad que ocurre frecuentemente es si la vacuna contra COVID puede contagiarte contra COVID-19. La respuesta acá es no. Las vacunas contra COVID-19 que se están elaborando en el mundo no usan en ningún caso virus activo que pudiera causar la infección o la enfermedad, y es importante tener en cuenta que alcanzar la inmunidad puede tomar entre 2 a 3 semanas después de completar la inmunización, y como resultado de esta situación uno podría infectarse durante la vacunación o después de la misma si es que no ha tomado este tiempo. Otra de las preguntas de seguridad es: si estoy tratando de quedar embarazada o estoy buscando quedar embarazada, ¿me puedo vacunar? Y la respuesta hasta ese momento de los expertos es sí. Las personas que están intentando quedar embarazadas ahora o que planean intentarlo en el futuro podrían recibir la vacuna cuando la misma esté disponible para ellas. Y en función de lo que sabemos hasta este momento, los expertos consideran que las vacunas contra COVID-19 son seguras para alguien que quiera quedar embarazada en el corto o largo plazo. Sin embargo, no hay evidencia hasta ahora de que los problemas de fertilidad puedan ser un efecto secundario de ninguna vacuna, pero por lo menos hasta lo que se ve, no debería tener un impacto en la fertilidad del ser humano, ya sea en la mujer o en el varón. Otra pregunta es si las gestantes o madres en periodo de lactancia pueden recibir las vacunas. Y primero, que la vacunación va a ser siempre una elección personal, sobre todo para las mujeres que están embarazadas o que se encuentran amamantando, y es importante que estas personas tengan una conversación muy individual con sus proveedores de salud, con su médico de seguimiento, para que realmente ellas puedan decidir y tomar una decisión informada. Sin embargo, ya el Colegio Estadounidense de Obstetras y de Ginecólogos recomienda que se ofrezcan las vacunas a personas embarazadas y madres cuando estas sean elegibles para este tipo de vacunación. En este momento no se cuenta con datos sobre que las vacunas sean seguras para las mujeres que están embarazadas o en lactancia, y no sabemos si enfermarse con COVID-19 durante el embarazo pudiera aumentar el riesgo de sufrir enfermedad en forma grave, o si podría aumentar el riesgo de experimentar resultados como partos prematuros. Por otro lado, Doctora, Rodríguez, le quedan 5 minutos. perfecto, ya acabamos casi. Otro aspecto importante a recordar es si es que son seguras para los niños. Recordemos que según los cuadros que le mostré, prácticamente los estudios hasta la fecha realizados han incluido personas de 10 años a más. Actualmente están ongoing los estudios en niños, así que espero que pronto tengamos información al respecto. Esta es una pregunta que creo que ya la contestamos, si las vacunas van a modificar nuestro ADN. Pues no, ya hemos visto cómo es que funcionan las vacunas. ¿Y cuánto tiempo se necesita para que la vacuna sea eficaz? Pues por lo menos deben existir entre 2 a 3 semanas después de completar el esquema de vacunación. ¿Tengo que seguir usando mascarillas si estoy completamente vacunada? Pues sí, por muchas razones, desde el hecho de que pudiéramos estar enfrentando una variante que no cubra la vacuna, y por otro lado hasta que realmente se tenga un estado de rebaño en donde vivimos. En relación probablemente al evento más importante de seguridad, que incluye a la vacuna Johnson y Johnson y a la vacuna desarrollada en Reino Unido, es importante tener en cuenta que los casos, si bien han sido identificados en ambas vacunas como un incremento de la trombosis venosa en la población general, estos casos realmente son de una incidencia bastante baja, y realmente
sopesando el tema de riesgo-beneficio, la vacuna sigue siendo una indicación en ambos casos. Acá, al parecer, hay una diferencia de la incidencia de presentación en menores de 55 años versus los mayores. Es decir, pareciera que a los mayores de 60 años les va mejor que en los menores de 60 años. Cosas para recordar, y con esto termino. Recordar que después del agua potable, las vacunas son la invención más importante de la humanidad para prevenir enfermedades infectocontagiosas. Los ensayos de las vacunas hasta ahora aprobados basan su aprobación en la evidencia existente hasta la fecha y la necesidad de contar con instrumentos que permitan contener esta pandemia. Y las vacunas contra COVID hasta la fecha aprobadas muestran una seguridad razonable basados en la evidencia, pero especialmente en lo que significa riesgo-beneficio en relación a morir o enfermar por la enfermedad. Y aquí quiero agradecer a toda la audiencia y agradecer de manera especial a todos nuestros profesionales de salud que han estado y muchos han quedado en batalla luchando en primera línea en esta guerra que nos toca liberar como pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lourdes, por su excelente exposición, muy claro en relación a la información que usted ha mostrado. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro Facebook. La primera pregunta es de Wilfredo Hernán Revilla Caguana. Su consulta es, ¿qué problemas a futuro se pueden presentar con la reproducción humana con las vacunas con ARNM? Por lo tanto, ¿cuál sería la seguridad de dicha vacuna? Ok, justo les mencionaba cuando intenté justamente mencionarles cómo es que funcionan las vacunas de RNA mensajero. En primer lugar, en el caso, por ejemplo, de Pfizer y de Moderna, el RNA mensajero no llega al núcleo, punto uno, ¿ok? Y punto dos, no llega a conjugarse en ningún momento con el cromosoma humano. Lo que hace es entrega la información en el citoplasma y una vez que deja la información, el RNA mensajero en el citoplasma, este RNA mensajero comienza a transcribir, es decir, utiliza nuestras células, pero el ensamblaje que permite la fabricación de pequeños pedacitos de spike que son producidos por nosotros. Entonces, la tecnología es súper interesante porque utiliza nuestras células como fábrica de spike, pero en ningún momento está entrando ni al núcleo y además no va a conjugarse con nuestro cromosoma. Entonces, desde ese punto de vista, ya por lógica y por lo que podemos inferir, no tendría por qué afectar una alteración del genoma humano. ¿Ok? Lo mismo es para las de ADN, a pesar de que estas sí entran al núcleo, pero como la formación de este ADN no es un plásmido, tampoco se va a conjugar con el cromosoma. Para que tenga la capacidad de conjugarse en un cromosoma, es decir, en una cadena más grande de ADN, las presentaciones pequeñas de ADN deberían tener un formato de plásmidos, como lo que ocurre en las bacterias cuando transmiten información de una a otra, ¿ok? Entonces, por lo menos la evidencia que tenemos hasta la fecha, no existe una lógica científica que me diga que va a haber una conjugación cromosomial que afecte nuestro genoma humano. O sea, eso es importantísimo que nosotros lo tengamos claro para que nosotros lo podamos transmitir a otros. ¿Qué consecuencias a futuro, no relacionado a esto, pero de otro tipo, podamos tener? Eso todavía se verá con el seguimiento, porque obviamente tenemos un corto tiempo de seguimiento a largo plazo, ¿ok? Pero eso es lo que podemos decir hasta la fecha. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos más preguntas de nuestro público. La primera, perdón, la segunda sería de Fanny Llerena. ¿En qué difiere la vacuna de Pfizer y Moderna o por qué serían diferentes? Son realmente muy parecidas, ¿ok? Son realmente muy parecidas. Las diferencias sobre todo son en la diferencia de la estructura capsular lipídica que han utilizado.
pero el RNA mensajero prácticamente tiene el mismo mensaje porque ambas están diseñadas para fabricar proteína spike, ¿ok? O sea, lo que está dentro del núcleo de la vacuna es muy similar. En lo que difiere sobre todo es la nanopartícula lipídica, ¿ok? Eso es lo que hace la diferencia, pero son realmente plataformas muy parecidas. Ok, muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Shago Harrison. En la vacuna Sinopharm menciona que se usaron 3 variantes de coronavirus. ¿Esas 3 variantes son de los coronavirus en general o 3 variantes del SARS-CoV-2? Son 3 variantes del SARS-CoV-2. ¿Ok? Fueron las que se utilizaron para elegirlas. Y luego, bueno, más adelante la que se vio que realmente era la vacuna que funcionaba era la que utilizó la cepa Wuhan, ¿no? Al parecer la cepa Beijing realmente no era capaz de generar la inmunidad que se quería. Así es. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Wilfredo Hernán Revilla Caguana. Buenas tardes. Una consulta. Si las vacunas a base de ARN mensajero, su mecanismo de acción para producir inmunidad usa la técnica CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9. Bueno, no sé en relación a la pregunta específica del CRISPR-Cas9, pero lo que probablemente sea un tema de fabricación, desconozco, pero lo que sí les puedo decir es que lo que se hace en esta tecnología es ingresa la partícula dentro del citoplasma y lo que hace la nanopartícula lipídica le permite como una especie de colchón a esa pequeña partícula de información del ARN para que inmediatamente en el citoplasma, a través del aparato de Golgi y a través de los ribosomas, pueda realmente fabricar la información que le lleva. Pero desconozco si esta técnica que estaba preguntando se utiliza en parte de la manufactura. No Mm. conozco la técnica que menciona. Ok, muchísimas gracias. Hernán Cabrera pregunta, buenas tardes, saludos desde Ecuador. Una pregunta, si no se cumplen los periodos establecidos entre la primera y segunda dosis de la vacuna, ¿en cuánto bajaría la protección de la vacuna? Ah, qué interesante pregunta. A ver, primero aquí hay unas diferencias entre cada vacuna, ¿ok? Y por ejemplo vemos que en el caso de las vacunas de ARN mensajero, para el caso de Pfizer, el periodo que se tiene previsto son 21 días entre primera y segunda dosis, y para el caso de Moderna se tiene previsto 28 días entre primera y segunda dosis, ¿ok? En ambos casos, la idea es que la segunda dosis no sea puesta antes de, ¿ok? Ese es el primer punto. Pero se ha visto que incluso, es más, incluso en Inglaterra lo utilizaron y actualmente ya también en Alemania y también en Estados Unidos, es que en este caso, si yo distancio un poco la colocación entre la primera y la segunda dosis, incluso hasta 6 semanas, la cantidad de respuesta de eficacia puede incrementar. ¿Ok? Y esto se vio muchísimo, sobre todo con las vacunas de adenovirus, en el caso de AstraZeneca en Inglaterra, porque el gobierno lo que delimitó, o sea, ellos quisieron, voy a vacunar a la mayor cantidad de gente posible a expensas de postergar una segunda dosis. Entonces ellos escatimaron de esa manera, entonces vacunaron a muchísima gente con la primera dosis y la segunda dosis se vio retrasada por un tema logístico, pero pudieron vacunar con la primera dosis. Entonces, cuando evaluaron esta intervención que habían hecho, que realmente inicialmente no había sido validada en ensayo clínico, pero al evaluarlo, vieron que esta diferencia de al menos 2 o 3 meses entre la primera y la segunda dosis de AstraZeneca, se vio que realmente la eficacia incrementaba. Pero además, justo ayer salió en una publicación que además ya era algo que se veía en anteriores publicaciones, pero ayer se dio una publicación en la que la combinación de vacunas podría también mejorar la eficacia. Es decir, si por ejemplo, ¿no? Y mucho es lo que ha ocurrido en Alemania se empezó a poner vacuna de AstraZeneca y de pronto aparecieron las alertas de la trombosis.
sobre todo para los menores de 60 años. Entonces, ¿qué han hecho ellos? La vacuna de AstraZeneca la detuvieron, la han dejado para mayores de 60 años y aquellos que se habían vacunado con AstraZeneca y eran menores de 60 años, les están poniendo su segunda dosis con la de Pfizer. ¿Ok? Entonces, y ya con la seguridad de que realmente ellos van a recibir, esta combinación va a ejercer un efecto booster en el efecto de eficacia. Interesante, doctora. Muchísimas gracias. Debido al corto tiempo, vamos a mencionar solamente dos preguntas adicionales porque este es un tema que obviamente no solo Sí, atañe a los profesionales, sino me parece que hay mucho público en general que nos está viendo. Las últimas dos preguntas son las siguientes. La primera es de Luz Miranda Quispe. Buenas tardes. ¿Cuál sería la probable causa de la suspensión temporal que hubo por la vacuna AstraZeneca? ¿Tendría algo que ver con la composición de la vacuna? He escuchado sobre el polisorbato 80. ¿Qué referencias tendría usted? ok, mira, hubo dos momentos en el que la vacuna de AstraZeneca se tuvo que suspender. Uno en el momento de los ensayos clínicos, ok, por los casos que se presentaron. En este primer caso es importante que lo sepamos. En este primer caso, el paciente que presentó el problema neurológico, cuando se abre la información, este paciente no había recibido la vacuna, no había estado en el brazo de vacuna, sino había estado en el brazo de placebo. Pero adicionalmente, en esa situación, en los primeros estudios de AstraZeneca, cuando ellos iniciaron los ensayos clínicos, quisieron, para poder valorar los eventos adversos en ese momento, no contrastaron la vacuna versus placebo. Ellos contrastaron inicialmente la vacuna, la candidata vacuna, versus la vacuna meningococo, ¿ok? Entonces, ese es un punto interesante a tener en cuenta de un primer momento. O sea, ellos quisieron ser lo más científicos posibles y tuvieron estas dificultades. Ese es un problema. Y eso se produjo mientras se estaba fabricando antes de la aprobación. Pero después ya de la aprobación, porque AstraZeneca aún no tiene aprobación de FDA, pero sí tiene aprobación de EMEA, tiene aprobación de la agencia inglesa, eh, cuando ya está poniéndose, cuando ya está en el campo la vacuna, lo que sí se vio es justamente el efecto más importante, que además se parece al efecto de Johnson y Johnson, y es que es la trombosis, que al parecer incluso está ligado a senos cavernosos, ¿ok? Cuando se ven los números, pareciera que no es mayor la cantidad de los vacunados versus los no vacunados. Pero además hay que tener en cuenta que estamos en una pandemia en donde el virus per se genera este problema como parte de la enfermedad. Entonces, no es posible a estas alturas atribuirle realmente que ese evento sea por la vacuna, ¿ok? Sin embargo, tanto en la de AstraZeneca como en la vacuna de Johnson y Johnson, que si bien AstraZeneca son dos dosis y la de Johnson y Johnson es una sola dosis, pero tienen plataformas similares, en ambas se han visto esta presentación. No me parece que estuviera ligado al componente que menciona la persona que nos está escuchando. Pareciera más bien, hasta ahora por lo que se ve, que pudiera estar ligado al uso del adenovirus, ¿ok? Si bien la plataforma de Johnson y Johnson usa un adenovirus humano y la plataforma de AstraZeneca usa un adenovirus de chimpancé, pareciera que esta condición podría estar más ligada al adenovirus que a alguna sustancia de excipiente o adicional. Por lo menos es lo que se tiene hasta la fecha, pero aún no hay nada completamente confirmado. Claro, doctora, muchísimas gracias. Fue una pregunta bastante larga, la verdad. Y ahora sí, cerramos con la siguiente consulta. La profesora Elena Benavides consulta. Buenas tardes. Por favor, ¿cuánto tiempo se conserva la vacuna a temperaturas inferiores a -70 grados? Bueno, la vacuna
cuando la voy a, o sea, hablando de vacuna Pfizer y hablando de vacuna Moderna, que son las dos que requieren de la temperatura a menos 70 grados, todo el tiempo que la tengo que conservar. Sin embargo, en el momento que, por ejemplo, me trae la vacuna de Bélgica, que es la que está viniendo, ¿no? Viene la vacuna de Bélgica, acá se va a distribuir. Entonces, esa vacuna, hasta que no se defina la distribución, tiene que estar a menos 70 grados. Sin embargo, cuando yo ya defino, esto se va a poner, no sé, pues se va a poner en San Juan del Lurigancho, se van a poner tantas dosis, los 4, 5, 6 días siguientes, esa temperatura puede cambiar y va a poder estar en logs que van a estar ligados a almacenamiento convencional, pero no puede estar más allá de 4 o 5 días a temperaturas que no cumplan con menos 70 grados. Por eso es tan importante el tema de la logística y del log de preservación de estas vacunas. Claro, ok, clarísimo. Muchísimas gracias, doctora Lourdes Rodríguez, por su excelente presentación y por todas esas respuestas que me parece que ayudan bastante a las personas que tienen justamente muchas dudas, especialmente en esta época de tanta necesidad. No sé si quiere terminar con un mensaje final en relación justamente a las vacunas. Bueno, primero agradecerte, Andy, por la invitación, agradecer a todos por su presencia. Cualquier cosa, cualquier consulta, mi correo está en el último slide de la presentación, pueden escribirme ahí si tienen alguna duda, pero recordar siempre, las vacunas han hecho la diferencia realmente en que las personas probablemente cambien de vivir entre 25 y 35 años como promedio de vida y pasemos a ser personas que vivan realmente más de 80 años. Entonces, pienso que es importante ser parte de esta estimulación y realmente de contrarrestar los mensajes que desinforman a través de la web con evidencia y con información clara que permita esto. Muchas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Andy.